Bien. Primera a Corintios. Dice aquí la palabra del Señor. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Amén. ¿Oremos? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estos momentos que nuestra hermana nos ha hecho recordar, momentos tan hermosos, Señor, en tu obra, que nos llena de emoción. Nuestro corazón se hincha, Señor, de emoción, de ver cómo tu mano poderosa ha sido medio nuestro y cómo tú nos has hecho felices, Señor, con tan pocas cosas. Por eso te agradecemos, porque en eso vemos tu mano poderosa. Y veo tu mano también, Señor, en cada testimonio, en cada vida salvada, en cada matrimonio que ha llegado a esta iglesia, cada hogar, cada hermana, cada viuda, Señor, cada niño, cada joven. Yo veo tu mano, Señor, en esta iglesia. Gracias porque tú has usado esta iglesia pequeña, tal vez insignificante para el mundo, pero la has usado, Señor, para rescatar almas del infierno, para rescatar almas, Señor, para hacerles tus hijos. Gracias porque nos has usado a nosotros, quienes no éramos dignos y ni no lo somos, pero gracias porque tú, Señor, nos has utilizado por los méritos de Cristo para llevar adelante esta obra, Señor, de hoy día, hacernos partícipes de esta hermosa iglesia y de este hermoso grupo de tus hijos, Señor, quienes son los santos, los cuales tú llamas en tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por todos mis hermanos que cada día, Señor, oran a ti, que cada día predican tu palabra y que cada vez, Señor, se congregan en este lugar para buscar tu rostro. Gracias, Señor, por todos ellos. Ahora te ruego que tú, Señor, nos dirijas en esta reflexión para que podamos nosotros también, Señor, meditar acerca de nuestra relación, Señor, contigo. Ayúdanos a renovar nuestros votos, que cada año, Señor, cada vez que cumplimos un año más como iglesia, que esto nos sirva para renovar nuestros votos contigo y recordar, Señor, aquellas cosas que hacíamos para permanecer haciéndolas, Señor, como a ti te agrada. Te pedimos, te agradecemos todo esto, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El apóstol Pablo, cuando escribe estas palabras a la iglesia de Corintios, lo hace porque la iglesia de Corintios, sin embargo, aunque era una iglesia que contaba con tantos dones, que tenía todos los dones de la iglesia de Corintios, pero sin embargo era una iglesia en la cual se manifestaban tantos problemas, ¿ya? Y por lo tanto, si una iglesia que tiene todos los dones tiene problemas, entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las iglesias van a presentar problemas, todas. Es lamentable, pero es así, ¿verdad? Porque las iglesias están conformadas por hombres y mujeres como nosotros, imperfectos, que todavía estamos influenciados por el pecado. El viejo hombre, la vieja mujer, que no quiere a veces sujetarse ni someterse a la palabra del Señor, ¿verdad? Y que en algún momento aflora en todos nosotros, en algún momento. Pero la lucha constante que tenemos como hijos de Dios es contra ese viejo hombre y contra esa vieja mujer, ¿verdad? A eso nos llama el Señor. Entonces, perdón, la iglesia a los Corintios estaba dividida porque algunos privilegiaban a Apolos, otros privilegiaban a Pablo. Apolos, como hemos estudiado en algunas clases, ¿no es cierto?, de la escuela dominical, Apolos era un hombre elocuente, ¿ya? Era un hombre sin duda tal vez que impresionaba en presencia y impresionaba escucharlo. Pablo, lo más probable es que no era, ¿verdad?, tan elocuente como Apolo, ni tenía la presencia de Apolo tanto, ¿ya? El mismo nombre de Pablo sugiere también que Pablo no era una persona, un hombre así muy atractivo, como podrían decir las damas, ¿no? Como de Pablo significa pequeño. Ya Pablo tenía un problema a la vista, era un hombre intelectual, inteligente, sí, pero no era un hombre, ¿no es cierto?, que impresionaba verlo en presencia.
Entonces, la iglesia de Corinto estaba dividida en eso. No, yo prefiero a Apolo, yo prefiero a Pablo. Bueno, la iglesia de Corinto no es única en eso. La iglesia, los problemas de la iglesia de Corinto, de Éfeso y de toda la iglesia apostólica, la primitiva y de la de todos los tiempos, ¿no es cierto? Los problemas vuelven a repetirse una y otra vez en la iglesia moderna también, en nuestros tiempos. ¿Ya? Y entre eso también podemos ver este privilegio entre hermanos y hermanos. ¿Ya? Y no solo nuestra iglesia, sino que muchas otras. Pero eso no debe ser, ¿no es cierto? Y por eso que Pablo dice que ni el que planta ni el que riega están. O sea, el que planta no es nada, y el que riega tampoco, sino que el importante es Dios. Porque Dios es el que da el crecimiento. Es Dios quien usa el instrumento y da el crecimiento. O sea, la obra la hace Dios, no la hacemos nosotros los hombres. Por eso, toda esta historia de nuestra iglesia, estos 22 años que han sido intensos, años intensos, porque son 22 años que es poco, pero han sido intensos porque hay tanta historia detrás de estos 22 años, ¿cierto? Muchas cosas. Sin duda, es el Señor el que ha respaldado este trabajo y lo ha hecho y lo ha impulsado. No los hombres, ¿verdad? Sino que Dios. Y debemos recordar con esto, ¿no es cierto?, que nunca nuestras capacidades y talentos, hermanos, van a ser suficientes. Nunca. Suficientes para hacer una obra perfecta. Nunca va a ser posible eso. ¿Ya? El apóstol Pablo conocía perfectamente quién era el responsable del éxito de la obra. Y eso debemos tenerlo claro. ¿Quién es el responsable del éxito de esta obra? No es el consistorio, no es el pastor, ¿verdad? Ni siquiera el pastor Nadir es el responsable del éxito de esta obra, sino Dios. Dios quiso que esta obra surgiera, porque en Dios, en el corazón de Dios estaba esta iglesia. Y yo se lo digo con conocimiento de causa, mis hermanos, porque a nivel nacional, en todo el presbiterio, impresionó el crecimiento explosivo que tuvo la iglesia de Coquimbo, ¿verdad? Y eso fue impresionante. En nuestro presbiterio, las iglesias crecen después de los 30 años. Hay iglesias que tenían 40 años y no crecían. La iglesia de Coquimbo creció de una manera impresionante. Y todos se impresionaron de eso, ¿verdad? Porque Dios tenía en su corazón una iglesia en Coquimbo. Nada más que eso. No porque el pastor tenía las capacidades. No porque aquí había evangelistas. No porque había una persona que era excepcional y que salía para allá y hizo todo y paró todo. No, es porque Dios tenía en su corazón levantar esta iglesia en este lugar. Así de simple. Y por eso que fue rápido, ¿verdad? En 22 años esta iglesia se conformó, en menos de 22 años. Esta iglesia se constituyó cuando tenía 15 años, ayúdenme. 15 años teníamos cuando esta iglesia se constituyó como iglesia. No, menos. Menos de 15 años. 11 años. Ni pensar en el presbiterio que una iglesia se conformara en 11 años. Nunca. Iglesias en ese tiempo luchaban para tener ancianos gobernantes para poder conformarse como iglesia y todavía luchan. ¿Mm? Hay iglesias que todavía son locales o grupos porque no tienen la cantidad de ancianos que debe tener una iglesia para ser constituida, ¿no es cierto?, según nuestra constitución, como una iglesia. Y sin embargo, nosotros a los 11 años pudimos constituirnos como iglesia. Ese fue un tiempo récord en el presbiterio. Y eso lo hizo el Señor, ¿verdad? Y tenemos el privilegio de tener 2 ancianos gobernantes hoy día, de tener 4 diáconos, ¿verdad? Y en tan poco tiempo, uno de nuestros ancianos gobernantes es un hermano que aceptó a Cristo aquí en la iglesia, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, esa obra la ha hecho el Señor, no la hemos hecho nosotros. Entonces, dice la palabra del Señor, yo planté, dice Pablo, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Pablo reconoce que hay un trabajo, sí, que hay un amor en el corazón de los siervos y de las siervas del Señor que sirven, pero nunca debemos olvidar que es Dios quien otorga el crecimiento. Y no solo el crecimiento, no olvidemos, ¿ya?
porque de Dios depende el querer y el hacer. Por lo tanto, la respuesta a nuestras interrogantes del por qué nuestros hermanos no quieren servir al Señor, simplemente es porque Dios no les ha dado la bendición de hacerlo, ¿verdad? Porque Dios, cuando quiera usar a esos instrumentos, el Señor primero va a poner el anhelo en el corazón de ellos. Y en segundo lugar, va a poner la voluntad en ellos para que lo hagan. Todo eso lo hace el Señor. ¿Ya? Servir a Dios requiere de mucha paciencia. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Puede ser que nosotros plantemos una semilla, como lo hizo Pablo, y que la reguemos, que la abonemos, ¿no es cierto? Que la cuidemos, pero el crecimiento siempre lo va a dar el Señor. Si algo se le dificulta al ser humano, ¿no es cierto?, es confiar y depender. Y eso es lo que nos dificulta a nosotros, depender, ser dependiente. Nadie quiere ser dependiente. Los jóvenes luchan por ser independientes, ¿no es cierto? Luchamos por ser independientes. Yo no quiero depender de nadie, ¿no es cierto? Entonces, es algo que nos cuesta mucho eso, depender de otra cosa. Confiar, ¿no es cierto? Somos desconfiados generalmente. Sin embargo, para el cristiano, estas dos cosas deberían ser una realidad cotidiana. ¿Ya? Nuestra dependencia de Dios y nuestra confianza en el Señor. Entonces, hagamos nuestra parte nosotros. Hagamos nuestra parte. Si vamos al Señor, lo que tenemos que hacer, hagámoslo, ¿verdad? Pero siempre dejemos los resultados al Señor. Siempre. ¿Ya? Usted nunca deje de hacer su trabajo. A las mamás, ¿no es cierto?, a los papás que llegan al colegio, los niños pequeños y lloran en la oficina, mi hijo no hay que hacerlo, yo siempre les digo lo mismo, ¿ya? Usted haga su trabajo, siga haciéndolo, no se canse, y va a ver el día de mañana a su hijo, ¿no es cierto?, un hombre o una mujer de bien en la sociedad. No debemos cansarnos, como dice la palabra del Señor, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guarda, ¿verdad? Debemos dejar al Señor que haga todo. Pero no significa tampoco que nosotros nos vamos a dejar estar y no vamos a hacer nada. Debemos hacer nuestra parte, ¿verdad? Y dejar los resultados al Señor. La iglesia, hermanos, puede prender muchas cosas, como lo hemos hecho nosotros. Institutos bíblicos, congresos, ¿verdad? En algún momento tuvimos congresos de niños, quisimos hacer congresos de niños, encuentros de Mupref, encuentros de Socapref. Miles de cosas podemos hacer, muchas, y está bien, porque eso significa que la iglesia está viva, ¿cierto? Una iglesia que hace cosas es una iglesia que está viva, no es una iglesia nominal ni muerta, es una iglesia activa, y está bien, ¿no es cierto? Pero sin embargo debemos tomar en cuenta que si Dios no es el que edifica, el final de todos nuestros proyectos, ¿no es cierto?, va a ser un total fracaso. Todo va a fracasar. Cuando comenzamos la obra en Coquín, estaba nuestra hermana María, de las salas pequeñitas acá, ¿no es cierto?, y llegamos nosotros y el hermano Carlos nos apoyaba una vez al mes desde el Uruguay, el pastor Nadir también una vez al mes que viajaba, ¿no es cierto?, para apoyar la obra. Nunca nos imaginamos nosotros de que Dios iba a prosperar esta obra y que iba a permanecer en el tiempo. Porque Dios es el que hace, ¿cierto?, su obra, no somos nosotros. Todos nuestros planes, entonces, siempre deben pasar por el filtro del Señor. Debemos filtrarlo por el Señor. Todos nuestros planes, aunque sean planes pequeños, los que quieren emprender algún emprendimiento, valga la redundancia, ¿no es cierto?, alguna empresa, pónganlo en el filtro del Señor, ¿verdad? Los que estudian también, ¿cierto?, deben pasar por el filtro del Señor. Señor, ayúdame. ¿Será esto tu voluntad? Siempre, todos nosotros los que tenemos proyectos, entregar nuestros proyectos en las manos del Señor y dejar que Dios obre, ¿verdad? Y no querer forzar siempre la mano del Señor, porque cada vez que forzamos la mano del Señor, ¿qué pasa? A veces Dios nos deja y fracasamos. Y decimos, ¿por qué fracasamos? Porque lo puse en la mano del Señor, pero fuimos capaces de esperar. Fuimos capaces de esperar la respuesta de parte del Señor, o nosotros quisimos darle una mano a Dios y apurarnos, ¿cierto?, de acuerdo a nuestros tiempos.
Hay un pensamiento que una vez me gustó mucho, que lo he compartido en otras oportunidades con ustedes, que dice lo siguiente: dice que un lápiz en nuestras manos podrá servir solo para escribir, ¿no es cierto? Si usted me pasa un lápiz a mí, o yo le paso un lápiz a usted, ¿qué voy a pensar yo de este lápiz? ¿Este lápiz para qué sirve? A mí me sirve para escribir, para tomar notas, para tomar apuntes. La dueña de casa, ¿no es cierto?, que está preocupada de atender siempre a sus amigos en Costa Rica, que dice, me va a servir para anotar buenas recetas, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Ya? En cambio, en las manos de un escritor, ¿no es cierto? ¿Qué instrumento más poderoso va a ser el lápiz? ¿No es cierto? Va a ser más poderoso que en mis manos. En mis manos va a servirme para escribir, ¿no? Pero un escritor va a servir para escribir libros que lo van a leer miles de personas, ¿cierto? Eh, eh, bueno, todo dependerá de quién son las manos, ¿cierto? No del instrumento. ¿Se fijan? El lápiz para un niño para hacer rayas, el lápiz para nosotros para anotar recetas, el lápiz para un escritor para escribir obras literarias, el lápiz para un pintor para hacer obras de arte, ¿cierto? El lápiz para un arquitecto para hacer futuras, ¿no es cierto?, construcciones, etcétera. Entonces, dependerá de las manos de quien use ese lápiz. Si la iglesia o nosotros nos ponemos en las manos del Señor, mi hermano, entonces, como dice la palabra del Señor en Salmos 60:12, en Dios haremos proezas. ¿Verdad? En Dios haremos proezas. Y eso es lo que hemos hecho estos 22 años. Esta iglesia es proeza. Es una obra titánica que Dios ha hecho y ha usado las manos de ustedes, las manos mías también, pero no las mías, las de ustedes, las de todos nosotros. Que vimos ayer la unidad, la importancia, ¿no es cierto?, de cada miembro de este cuerpo. Todos juntos construimos esta iglesia, ¿verdad? Y es así como en Dios es que hacemos proezas. Solo no podríamos hacer proezas, pero en Dios sí hacemos proezas, ¿ya? Por lo tanto, nosotros necesitamos depender del Señor. Yo necesito depender del Señor. Engañoso del corazón, este artículo lo tengo más de un mes en la pared, ¿no es cierto? Engañoso del corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La respuesta a esa pregunta es yo, ¿no es cierto?, que peso los corazones, que conozco los pensamientos de los seres humanos, es la respuesta que Dios nos da. Entonces debemos recordar que la iglesia, hermano, no es nuestra. La iglesia es de Dios. Y gracias al Señor es así. Porque si la iglesia fuera nuestra, ¿verdad? Esta iglesia estaría destinada simplemente a desaparecer, ¿verdad? Simplemente a desaparecer. En cambio, el Señor le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Gracias, Señor, porque es así, ¿verdad? Gracias, Señor. Nuestra iglesia ha pasado divisiones fuertes, esta iglesia, en 22 años, fuertes divisiones. Hemos enfrentado problemas tremendamente grandes. Hermanos que se han enojado con sus hermanos, y eso ha dividido la iglesia. Y gracias al Señor, todo eso ha ido siendo superado. Porque esta iglesia depende del Señor, no depende de nosotros, ¿verdad? Entonces, para depender del Señor debemos desechar la autosuficiencia. No, yo puedo hacer esto, porque soy cuerdo, porque soy inteligente. Ayer hicimos un test, ¿no es cierto?, en el taller de adultos. Hicimos un test, pero ese test debe servirnos para reflexionar. Cuando yo lo había hecho, el test no lo llené, que no alcancé por estarles enseñando a los hermanos, pero sumé en mi casa. Sumé en mi casa y claro, me salió lo que yo pensaba. Por eso yo les decía hoy día, todo lo que soy y todo lo que son ustedes y lo que somos nosotros es producto de la mano de Dios. Porque este que yo soy no era el que fui hace 40 años.
Hace 40 años yo era otra persona, distinta. Hoy día soy otro, con esos dones espirituales que Dios me ha dado y que yo no los tenía, y que si no hubiera sido por el Señor nunca los hubiera desarrollado en mi vida. Habría tenido dones o talentos naturales, como todos los seres humanos tienen dones naturales, ¿cierto? Todos. No hay nadie que va a ser yo, sino para nada. No, todos los seres humanos tienen un don o un talento innato. Nacen buenos para algo, ¿no es cierto? Pero los dones espirituales son aquellos que Dios nos da y nos dota para poder servirle a Él y a nuestros hermanos. Entonces, para depender de la iglesia, para depender, perdón, del Señor, nosotros debemos desechar la idea de que somos capaces de hacer cosas bien. Ya. El egocentrismo, ¿no es cierto? Eso que decimos nosotros, el florerito. ¿Ya? Porque hay personas que son floreros, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Que les gusta figurar siempre. Bueno, hermano, si usted es florero, usted tiene que dejar de ser un florero del Señor. ¿Ya? Usted tiene que ser una servilleta nada más. Yo tengo que aprender a ser una servilleta. Una hoja. No el florero. ¿Ah? O simplemente hoja. O simplemente una hoja, ¿no es cierto? Lo que sea, pero no el florero. No podemos seguir siendo floreros. ¿Ya? El egoísmo debemos dejar. La competencia. Ayer yo mencioné esto, ¿no es cierto?, en el tema que tuvimos. Nosotros no estamos para competir unos con otros. Ah, mi hermana hizo esto, yo voy a hacer esto mejor. ¿Verdad? No, eso es carnal, ¿verdad? No podemos ser competitivos entre nosotros. No podemos competir con nuestro hermano vallenato. Ay, lo hicieron este aniversario, nosotros vamos a hacer uno mejor. No, ¿verdad que no? No, no puede ser así, mi hermano. ¿Ya? Fuera el egoísmo, fuera la desconfianza, desconfiar de mi hermano, tener mi propia opinión con respecto a ciertas cosas y no doblegarla, ¿ya? No ser capaz de escuchar la opinión de mis hermanos, tener intereses particulares, que mi interés, ¿no es cierto?, en la iglesia no sea el interés que debe tener la iglesia o que debemos tener todos nosotros, un Dios, un bautismo, una fe, un Señor. La avaricia, la carnalidad, los métodos humanos, ¿cierto? ¿Cuánto quisiéramos nosotros a veces salir a evangelizar y usar métodos humanos? ¿Por qué no usamos métodos humanos para ganar algo para serio? Para tocar una guitarra eléctrica, una batería, sacamos unos payasos, ¿no es cierto? Y así atraemos gente y hacemos cosas excepcionales. Métodos humanos, ¿no es cierto? Entonces, debemos dejar todas estas cosas nosotros que a veces pensamos que pueden ser beneficiosas, pero que a la larga, ¿no es cierto?, traen consecuencias negativas para la iglesia. La iglesia necesita entonces ser enseñada, ser pastoreada por Cristo, no por el hombre, por Cristo. Nosotros necesitamos que me pastoree Cristo. ¿Ya? ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, ¿cierto? ¿Quién es su pastor? Jehová es su pastor. Él es su pastor. Y si Él es su pastor, entonces nada le faltará, ¿verdad? El fin de todo discurso es este, dice Eclesiastés: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre es eso. ¿Ya? Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Recordemos.